Pensé que no lo íbamos a decir nunca, pero Boca acaba de sacar un triunfazo en Córdoba como visitante, jugando bien al fútbol por momentos y ganando obviamente a un rival complicado como lo es Belgrano y jugando en una cancha muy difícil como lo es la cancha de Belgrano, una cancha siempre muy complicada y que Boca necesitaba justamente uno de estos triunfos. Le acaba de ganar 3-1 a Belgrano en un partido en el que fue de menos a más. Arrancó siendo dominado, no jugando bien al fútbol, sigue siendo un equipo que por momentos no convence desde lo futbolístico, no convence desde el ritmo de juego, y ya nos vamos a meter ahí, pero creo que Boca es un equipo que necesitaba y sigue necesitando los triunfos y las golpes de carácter, podemos decir, los raptos de personalidad que tiene por momentos, o que hoy por lo menos tuvo, para poder sacar adelante un partido en el que por momentos se le complicó, por momentos casi arranca perdiendo, por momentos se lo empataron y rápidamente pudo revertir la situación con ese gol de Zenón. Un equipo que necesita empezar a ganar como visitante y además ser efectivo. Esto de lo que marco. Cuando las cosas se complican, aparece el gol de Marcos Rojo en el primer tiempo. Cuando llega Belgrano al empate, aparece a los minutos, 2 o 3 minutos, el gol de Zenón para destrabar la situación. Un equipo que necesita la confianza de poder ganar como visitante, de poder jugar bien como visitante y además de ser efectivo. Porque en cierto punto podemos decir que Boca no sé si convence del todo desde el juego. Hoy mejoró mucho porque venía de un partido contra Newell's en el que decíamos no pudo nunca encontrarle la vuelta y perdió feo. Contra Barracas como local ganó jugando muy mal. Hoy por momentos jugó bien en fútbol porque empezó de menos a más. Decíamos en los primeros 10-15 minutos dominado por un Belgrano muy intenso con mucha presión que lo incomodó mucho, obviamente en su cancha, pero termina emparejando el transcurso del partido cerca del que se acaba el primer tiempo, termina yéndose al entretiempo ganando el partido y en el segundo tiempo termina encontrando su mejor versión y hasta me animo a decir jugando bien al fútbol. No es un equipo que sea atractivo de su fútbol, eso está claro, sigue siendo un equipo que tiene los mismos problemas de siempre, por momentos es estático, por momentos es muy lento, por momentos es predecible, por momentos no encuentra las rotaciones para hacer aparecer los espacios, pero en el segundo tiempo, ya en un primer tiempo en el que había emparejado mucho el panorama a partir de los 25-30 minutos del primer tiempo y con puntos muy altos, en el segundo tiempo termina emparejando bastante la situación y hasta imponiendo su juego y jugando bien al fútbol de manera colectiva. Y creo que el tercer gol, el gol que termina siendo Palacio después del rebote, después de ese gran pase de Zenón, termina siendo justamente una demostración de que colectivamente Boca funcionó un poquito más de lo normal. Creo que termina en cuanto a su fútbol convenciendo mucho más de lo que venía convenciendo en los últimos partidos, porque en principio creo que termina impulsando esa situación que Boca hoy tuvo puntos muy altos y tuvo muchos puntos muy altos. Jugó un gran partido Rojo que además pagó con gol, jugó un buen primer tiempo Blanco que además se pudo haber ido habiendo hecho un gol en el segundo tiempo también. Delgado es un futbolista que ya no decimos jugó un buen partido Milton Delgado, sino decimos es el futbolista más regular que tiene Boca. Juega todos los partidos 8 puntos y eso habla de una importancia de Milton Delgado desde que volvió de aquel torneo juvenil con la selección argentina, se adueñó del mediocampo y es el inamovible, perdón, que tiene Boca en la mitad de la cancha y el que no debe salir nunca, porque a Boca le costó horrores tener un futbolista tan regular como lo es Milton Delgado, que creo es el mejor del equipo desde hace al menos 10 partidos. Me animo a decir, y me quiero meter ahí, que hubo un buen partido de Cavani en líneas generales. Creo que Cavani tiene un problema quizás psicológico de confianza con el gol, por eso termina obviamente desperdiciando un gol prácticamente hecho en ese centro al segundo palo que termina cabeceando mal, y me animo a decir también no animándose a patear en esa jugada que quiere habilitar a su compañero Jiménez, pero creo que hoy le termina aportando en cuanto a movimientos y en cuanto a incidencia con el juego, termina aportando fútbol Cavani a Boca. Y llama la atención porque obviamente el fútbol se gana haciendo goles y Cavani tiene un problema concreto con el gol y tiene un problema de confianza para con el arco rival, pero hoy termina siendo importante obviamente en el gol de Rojo porque es un rebote que provoca justamente la posición de Cavani y el movimiento que hace previamente. Aparece en el gol de Zenón dando un cambio de frente espectacular para no dejar en offside a Milton Jiménez y hacer aparecer a Zenón que venía en la segunda jugada, y me voy a meter un poco más en profundidad
en la polémica del segundo gol justamente, y obviamente también siendo fundamental en esa diagonal que termina siendo, o termina mejor dicho asistiendo a Zenón para hacer el gol. Palacios es el que termina haciendo el gol y no le cuenta a Cavani como asistencia, pero es él el que asiste justamente al jugador que llega a patear en el primer palo en el punto de penal, que es justamente Zenón. En líneas generales creo que hay un partido interesante de Cavani por lo que le ha aportado al equipo futbolísticamente hablando, y yendo al caso Zenón, que creo que la televisación le termina dando a Marcos Rojo la figura del partido, y coincido, pero creo que Zenón, futbolísticamente hablando, colectivamente hablando, es el futbolista más importante que tiene Boca. Arranca desde el carril izquierdo, y lo dijimos el otro día en la cancha de Boca, no tiene sentido que juegue Ceballos de lo que juega Zenón, porque característicamente son futbolistas diferentes y porque Ceballos no puede darle a Zenón lo que Zenón le da a Boca. Porque Boca en Zenón tiene un futbolista que no solamente posicional es interesante, sino característicamente, porque arranca desde el carril izquierdo, es cierto, pero termina siendo, como analizamos en el video de cómo juega el Boca de Gago post eliminación de Copa Libertadores, termina siendo la clave para que Boca tenga fútbol, soltando por completo por momentos el carril izquierdo y apareciendo por la derecha, por el centro, generando superioridad numérica, utilizando los espacios y a veces teniendo ese pase clave para habilitar en este caso a Cavani, que termina siendo producto del tercer gol de Boca en el partido. Me quiero meter en la polémica del segundo gol, justamente el gol de Zenón, que creo que tuvo un enorme partido y que sigue siendo cada vez más importante en Boca, y me animo a decir, es otro de los que no tiene que salir nunca. Me llama la atención la poca repetición que hay en el fútbol argentino. En la televisión, en las repeticiones, en la transmisión oficial, no hemos podido ver si hubo un trazado de líneas, si ese trazado de líneas estuvo bien, si hubo un pase atrás del futbolista de Belgrano y por eso el árbitro del partido termina no cobrando offside de Cavani. No es clara la posición de Cavani tampoco, más allá de la polémica de qué debió haber cobrado el árbitro del partido. Venimos a decir que hay algo un poco más profundo del mal funcionamiento del VAR y de la televisión del fútbol argentino. Porque al fin y al cabo no queda clara la decisión, porque si es un offside, obviamente el árbitro no hace falta que vaya al VAR, pero si es interpretativo, el árbitro está prácticamente obligado a ir al VAR a ver la jugada, pero si no es interpretativo, entonces estamos hablando que es un trazado de líneas que no vimos, muchas polémicas en cuanto al gol que no son resueltas, y no por la polémica en sí, no por la decisión, sino por el mal funcionamiento de lo que nos muestran a nosotros los que estamos mirando el partido por televisión. Boca termina jugando muy bien el segundo tiempo, haciéndose cargo de la pelota, poniendo una línea de 5 que yo repito y vuelvo a insistir, puede funcionar en Boca con Advíncula y con Blanco jugando como carrileros. Advíncula, hablo de Advíncula porque como cuando una vez que Boca puso la línea de 5 ya estaba jugando Advíncula y no Blondel, pero lo cierto es que creo que por características los futbolistas pueden llegar a funcionar esa línea de 5 en Boca, con los carrileros actuando no como defensores sino casi como volantes en la mitad de la cancha, con una línea de 3 centrales que puede llegar a funcionar por características. Recordemos que Rodrigo Bataglia, jugando la final de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro, jugaba justamente como un tercer central en una línea de 3/5. Creo que Di Lolo se puede llegar a sentir muy cómodo en esa función. Sabemos que Marcos Rojo lo hace bien. Ayrton Costa obviamente también se ve beneficiado por el esquema de la línea de 5. En Belgrano creo, y repito, hay un interesante equipo, un interesante planteo, o por lo menos un interesante proyecto. Creo que Belgrano tiene bastante para crecer, está prácticamente eliminado de la zona de playoff, pero tiene un equipo interesante. Me gustó mucho González Metilli, me gustó muchísimo Longo, es el futbolista al que lo vengo siguiendo y siempre me gustó mucho. Hoy lo incomodó mucho a Boca, por momentos le jugó de igual a igual y por momentos lo superó y muy bien, y hoy creo que Belgrano se va a sentir que mereció un poquito más de haberse ido 3-1, habiendo perdido como local, y estoy de acuerdo en eso. Creo que Boca por momentos jugó un buen partido, pero por momentos también se vio superado. El planteo de Belgrano fue interesante más que nada en los primeros eh, minutos del partido, donde lo superó mucho en el primer tiempo, y después se termina encontrando Boca con ese 2-1 tan pero tan rápido después de que Belgrano llega al empate del partido. Y obviamente el fútbol a veces son circunstancias que no se pueden controlar, y también estas situaciones terminan determinando el resultado. Al fin y al cabo, Boca se clasifica a la siguiente instancia, sigue siendo uno de los principales candidatos a quedarse con el título, porque a pesar de no enamorarnos con su fútbol, no convencer de todo del juego, no ser un equipazo ni mucho menos, ganó 7 de los últimos 8 partidos que jugó, ganó 9 partidos en el campeonato y es el equipo que más partidos ganó en el campeonato, y al fin y al cabo
sin convencer desde su fútbol, a veces jugando un poquito mejor, a veces demostrando una idea, a veces convenciendo un poquito más. Creo que Boca poco a poco se va haciendo un equipo un poco más sólido que termina probando hoy en un partido en el que necesitaba ganar y ganó y por momentos hasta jugó bien y convenció e hizo 3 goles, cosa que no pasaba hacía mucho tiempo jugando como visitante. Al fin y al cabo creo que Boca es un equipo que poco a poco va incorporando ciertas dificultades, las va apropiando y se va haciendo un equipo. Primero cada vez más maduro, después de lo que fue ese golpazo de la eliminación de Copa Libertadores, que yo creo que lo vamos a usar para analizar este equipo de aquí por lo menos el segundo semestre, porque es algo que seguramente futbolísticamente lo ha marcado mucho y emocionalmente también al plantel, por eso lo vamos a seguir mencionando y trayendo, no por un resultadismo, sino porque creo que desde ese punto hay un punto de inflexión en Boca para un lado y para el otro en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo emocional, pero creo que como bien digo, Boca va incorporando algunas cosas y haciéndose cada vez un equipo más maduro y sigue siendo un candidato a quedarse con este torneo de apertura que decimos y repetimos en este canal, su principal obligación de cara a este semestre antes del Mundial de Clubes, consagrarse campeón para olvidar del todo lo que es el fracaso que vivió en la Copa Libertadores en aquella eliminación con Alianza Lima y una cuenta pendiente, porque al fin y al cabo Boca no es campeón del fútbol argentino desde aquel octubre del año 2022 previo a Qatar, donde se termina consagrando campeón de ese torneo largo que le termina ganando la última, termina empatando con Independiente y ganándole el campeonato a Racing. Hasta acá el análisis. Boca ganó un partido muy importante contra Belgrano en Córdoba, se queda con los 3 puntos y se mete ya en los octavos de finales y trata de asegurar, muy cerquita está de asegurar su primer puesto en su zona. Muchas gracias por ver y por acompañar y nos vemos en próximos videos.